pues vamos a continuar con esta parte que se llama taller de audiología. Es un poquito para que, bueno, ya vieron la fisiología de la audición con el doctor Mohamed. Ahora vamos a ver cómo hacemos una evaluación de los distintos tipos de sordera o clínicamente llamado como hipoacusia. La hipoacusia, por la Real Academia Española, dice que es la disminución de la agudeza auditiva. ¿Ok? Bueno, como pudieron ver, en la otra parte ya no me voy a meter mucho en la parte de fisiología, pero las sorderas se pueden dividir en tres tipos principalmente. Tenemos las hipoacusias de forma conductiva, que pueden estar hechas por alguna malformación como la microtia. ¿Todos saben qué es la microtia? ¿Okay? Son pacientitos que en la parte de... doctora, ¿quiere explicarnos? El efecto, digamos así, está a nivel del oído externo, en específico conducto auditivo, hay y pabellón, sí. Inclusive el pabellón, deben ser orejas como las orejas chiquitas o no formadas totalmente, es más pequeño. Más pequeño. Justamente estamos hablando de oído externo, esta parte completamente puede estar malformado el canal auditivo y como dicen el diámetro se hace menor y por lo tanto va a tener una disminución en la audición. También tenemos desde un tapón de cerumen que va a estar igualmente en la parte externa, un problema en el tímpano, una perforación timpánica también nos va a dar una hipoacusia de tipo de conducción, quiere decir que el sonido se va a ir perdiendo. La otoesclerosis, que es la solidificación de esta cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, y una otitis media, ¿no? Si hay disfunción en esta parte que es la trompa de Eustaquio, que es la que conecta con la garganta, va a producir que el cambio de presiones en esta caja timpánica, esto debe de estar en una misma presión que la parte externa, haya mayor presión acá, entonces el tímpano no se va a poder mover libremente con la otitis. Es como si le ponemos aquí una gelatina. ¿Dudas, preguntas? Esos serían entonces hipoacusias conductivas. Después tenemos, por otro lado, las hipoacusias neurosensoriales. Esas ya se atribuyen al oído interno, es decir, hay un problema en las células, ¿cómo se llamaban las células? Ciliadas, exactamente, y más en los estereocilios, que la célula ciliada es el cuerpo y los estereocilios son los cabellitos que les ponían el ejemplo como el peine, ¿no? Va a haber un daño ahí. Puede ser también la presbiacusia por la edad, es normal, ya vieron ustedes en la fisiología de la audición que las vibraciones pasan por toda la cóclea y aunque no se concentran en toda la cóclea, nada más mueven ciertas células ciliadas y por lo tanto ciertos estereocilios, sí pasan todas por las células ciliadas de los sonidos agudos, ¿ok? Entonces la presbiacusia siempre va primero a afectar los sonidos agudos. ¿Alguien me puede escribir qué son los sonidos agudos? Un ejemplo de sonidos agudos que existan en la naturaleza. Un grillo, el teléfono celular, o sea, los sonidos muy chillones, las voces de niños. ¿Por qué a los adultos mayores les cuesta trabajo identificar las voces de niños, de niñas, mujeres que hablan muy agudo? Es lo primero que se empieza a afectar, justamente porque en esta vibración es como una alfombra. A mí me gusta poner mucho esa analogía, como si tuviéramos un pasillo, y entonces, ¿en dónde se va a desgastar más? ¿Al principio del pasillo o hasta el final? ¿Dónde se va a desgastar más la alfombra? Siempre hasta la parte de adelante. ¿Algún virus o algún trauma acústico? Un trauma acústico es un sonido fuerte que justamente va a dañar los estereocilios de esas células ciliadas, se las lleva como si fuera un huracán, y entonces vamos a tener también un problema para la transducción de ese sonido. Cambiar de energía mecánica a energía eléctrica, ¿ok? Y por último tenemos otro tipo de sordera que se llama sordera retrococlear. Esto va más ligado con la vía auditiva, ¿no? Puede haber un daño en el nervio coclear desde un tumor, ¿ok? Pueden haber neurinomas en la rama coclear del octavo par craneal, es el neurinoma del acústico, un schwannoma, una lesión traumática en cualquier parte de la vía auditiva. La vía auditiva ya es cuando se conecta la cóclea. ¿Sí quedó claro allá con fisiología? Ya se conecta a la parte del tronco del encéfalo y después a las cortezas o enfermedades infecciosas. Ok.
¿Cuándo catalogamos nosotros como una audición normal, una pérdida auditiva leve, moderada, severa o profunda? Esto se llama banana audiológica y tenemos, como pueden ver aquí, estas son las intensidades del sonido que van desde -10 hasta 120. -10 son sonidos sumamente bajitos, ¿ok? Apenas perceptibles para el oído humano. Mientras 120 es un sonido que debemos escuchar, ya molesta, obviamente, vean, son estos sonidos que están en esta parte de abajo, una turbina de un avión, el disparo de un arma, esta cosa como de los que utilizan los trabajadores, los motores, esto anda por estas frecuencias y acá, pues hasta más bajito que las hojas, que los cantos de una ave, el sonido del refrigerador, en fin. Entonces aquí tenemos volumen y aquí tenemos frecuencias. Las frecuencias auditivas, como bien se los explicaron allá arriba, es el tipo de tono, o sea, qué tanto se comprime la onda en un segundo. 125 Hz quiere decir que si nosotros vemos esa onda, va a ser 125 olitas en un segundo, ¿ok? Hasta 8000 Hz, esos son sonidos muy agudos que hacen muchas olitas en un segundo. La audición normal va de los 20 Hz, nos salimos de la gráfica, hasta los 20.000 Hz. Pero nosotros, a través de los equipos para el diagnóstico de una hipoacusia, solamente podemos producir, o sea, sonidos de aquí hasta 8000. Ya hay algunos dispositivos más modernos que nos permiten alcanzar mayores frecuencias y menores frecuencias, pero en la actualidad esto es lo que se tiene, ¿no? O sea, nuestro oído humano es mucho más preciso y mucho más fino en la agudeza. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos valoraciones audiológicas? Todo lo que esté por arriba de 20 decibeles, o sea, nosotros pasamos sonidos a los pacientes que van desde los muy roncos, graves, hasta los muy agudos, y todos los ruidos los tenemos que escuchar por arriba de 20 decibeles. Eso se considera audición normal. Si nosotros, algunas veces, por ejemplo, dice la gente, ¿no? Bien que oye, pero ¿cómo compone, no? No es que no esté escuchando. Claro que está escuchando, algunas frecuencias pueden estar inclusive conservadas, pero algunas otras, por ejemplo, las de 1000 pueden estar caídas. Y entonces no escuchan estos fonemas. Ahorita vamos a esta parte, ¿vale? Entonces, de 20 decibeles, si se fijan, hasta 40 decibeles, de aquí a aquí, se considera una pérdida leve. Quiere decir que alguno de esos sonidos, esas frecuencias, ya bajó aquí. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, tenemos la frecuencia de 8000 a 40 decibeles? No vamos a percibir muy bien estos fonemas, ¿están de acuerdo? Entonces ahí cuando dicen, ay, ¿cómo compone la persona? No es que no me quiere poner atención, no es que no nos quiera poner atención, sino que le dijimos taza y tal vez él entendió caja, ¿no? Porque estamos utilizando fonemas que están en esta área que ya él tiene una pérdida o ella tiene una pérdida en esa área. Después, si seguimos perdiendo, pérdidas moderadas van de 40 a 70 decibeles, severas de 71 a 90 decibeles y pérdidas profundas arriba de los 91 decibeles, ¿ok? Bueno, para la parte del diagnóstico, ¿cómo vamos a nosotros saber si hay una pérdida auditiva en cualquier paciente? El diagnóstico se apoya de estudios audiológicos que pueden ser subjetivos y objetivos. ¿A qué les suena a ustedes la palabra subjetivo? Exactamente, justamente, percepción, dijiste muy bien esa. Una cosa es que realmente lo estemos escuchando, ¿no? Y otra cosa es que nosotros requiere de nuestra percepción y requiere un feedback del paciente para decirnos, ¿estoy percibiendo sonido o no? Mientras el objetivo, que son estudios neurofisiológicos, digámoslo así, para poder detectar si se están activando la vía auditiva o no, no requiere que el paciente nos diga, ay, sí estoy captando el sonido, ¿ok? ¿Ustedes a quién le pondrían estudios subjetivos, por ejemplo? Adultos. ¿Qué tipo de adultos? ¿Sin antecedentes de qué, por ejemplo? No sé. Exactamente, sin ningún trastorno.
Hay también pacientes que, por ejemplo, son simuladores. Hay pacientes que, por ejemplo, demandan a la empresa en la que trabajaban porque dicen, llevo 10 años trabajando en condiciones de mucho ruido y eso me provocó a mí una pérdida auditiva. Y entonces los demandan por cantidades muy grandes y los médicos ahí legistas que ven si realmente aplica o no, no pueden hacer subjetivos, tienen que hacer objetivos. Entonces esos se descartan completamente, ¿no? ¿Quién más, por ejemplo, subjetivos? Pues sí, prácticamente gente adulta que coopere, que no tenga ningún trastorno psiquiátrico relacionado, etcétera, o que nos quiera engañar, que nosotros sepamos que nos pueda engañar. Y los objetivos se tienen que hacer para qué grupo de población. Doctora. En el caso, por ejemplo, de las emisiones autoacústicas, todos los recién nacidos, que es la población blanco de Exacto. eran los niños, porque no cooperan. Claro. Niños, también personas con dificultad para el desarrollo del lenguaje, que traigan un retraso en el lenguaje y no nos podamos comunicar, no los podemos condicionar para que cooperen en un estudio que ellos dicen, estoy oyendo, no estoy oyendo. En ellos también, les digo, también la gente que simula una pérdida auditiva o personas con algún trastorno, ¿no? Entonces, en subjetivos tenemos audiometría de vía aérea y audiometría de vía ósea, que es la que ahorita les vamos a hacer, vamos a participar para que hagamos ese estudio, que es el más común en el mundo de la audiología, ¿sí? ¿A todos los recién nacidos les hacen? No, el primerito que se hace ahorita de los objetivos en los recién nacidos, ahorita toco ese tema. Se les hace una cuestión que se les llama emisiones otoacústicas o tamizaje auditivo neonatal para descartar cualquier patología auditiva, ¿ok? Entonces, subjetivos, una persona que dice, ahorita ustedes que están en la edad, en el rango de edad y con las condiciones, espero que ninguno sea simulador ni ninguno traiga otro trastorno asociado, pero les vamos a hacer una audiometría y entonces les hacemos vía aérea. ¿En qué consiste la vía aérea? Justamente con este equipo que es como un audífono, se coloca del lado derecho, en audiología siempre es color rojo, azul es izquierdo, y entonces vamos a simular una audición fisiológica, ¿no? Vamos a producir ondas sonoras que van a pasar por todo el oído, desde oído externo, luego choca con el tímpano mueve los huesecillos, de los huesecillos se empieza a mover todo el líquido de la perilinfa, endolinfa, el órgano de Corti produce el impulso eléctrico y ya se va a la vía auditiva, ¿ok? Así lo haríamos con esta parte. Y está también la audiometría vía ósea, que es esta, que justamente nos vamos a saltar toda la parte de ¿cómo se dice?, de conducción. Y entonces vamos a colocar este vibrador óseo, el sonido que es, espero que hayan aprendido ya, que es vibraciones. Nos vamos a saltar toda la parte del sonido en sí y colocamos justo en este huesecillo que se llama mastoides y vamos a mandar el estímulo sonoro directamente en la mastoides. Eso va a hacer que se muevan la membrana basilar de cierta área de la cóclea, por lo tanto va a mover a los estereocilios, las células ciliadas van a producir el potencial de acción. ¿Ok? ¿Dudas? Sí. Cuando hacemos esto de la vibración, ¿se escucha algo? Sí, se escucha justamente normal. Yo te puedo pasar una canción con un vibrador óseo. De hecho, ahora hay unos audífonos para personas con microtia, etcétera. Bueno, microtia no tanto porque a veces no tienen como todo el pabellón, como decía la doctora, pero personas que tienen hipoacusias, por ejemplo, conductivas, que traen una autoesclerosis o que de plano fueron, o tienen ahí un problema de malformación, tú les produces a través de vibraciones unos lentes Bose, véanlos, búsquenlos ahí, y tú escuchas la música claritita, ¿eh? De hecho, también la venden para gente que no tiene ninguna patología y que únicamente quiere hacer ejercicio con esos lentes, que son como medio deportivos y están escuchando ahí a través de vibraciones. Incluso en otros países, para este tipo de hipoacusias que son conductivas, que están perdiendo el poder de la vibración, se ponen amalgamas. Entonces se trabaja tanto el audiólogo con el ortodoncista para colocar y que al vibrar el diente produces que se vibre la cóclea y por lo tanto escuchar. Sí, está padrísimo, o sea, ya hay muchos temas ahí.
Antes se utilizaba en la gente que tiene microtia y muchas veces los papás no les gusta ponerles a sus hijos eso porque de por sí, como no traen orejitas, no sé si han visto a niños que no traen las orejitas, los pabellones, esa es la microtia, entonces les ponen una diadema así tal como esa para que entonces su oído está íntegro, el oído interno está perfecto. Lo que está pasando es que no hay posibilidad de que llegue ese sonido, entonces le ponen una... ¿Ok? Y también hacemos otra cuestión subjetiva que se llama logoaudiometría. Le colocamos estos audífonos o también el vibrador óseo, dependiendo su tipo de hipoacusia, y le vamos a pasar palabras. Y se las empezamos a pasar de una intensidad baja, 20 decibeles, así, perro, gato, ¿ok? Y la vamos aumentando hasta que llegamos al máximo de comprensión, ¿ok? Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, creeríamos que entre más volumen, mejor vamos a entender, pero ¿qué creen? Eso es una mentira, porque cuando hay un problema en vía central auditiva, puede ser que haya un proceso de reclutamiento. Entre más sonido, las fibras ya están dañadas, desde la cóclea salen fibras diferenciadas que son tonotópicas, o sea, una pasa a las frecuencias de 125, otra de 126, otra de 127 y así durante todo el recorrido del oído, desde la cóclea hasta la corteza auditiva, ¿ok? Entonces, para eso sirve la logoaudiometría, para ver si hay ese tipo de patologías, que yo entre más le subo, menos se entiende. Digamos que hagan de cuenta que los cables están ya como las bocinas cuando se vician, justamente algo así describen los pacientes. Sí, exactamente, y entonces se vicia el sonido. De por sí ninguna de los sonidos que percibimos son tonos puros. Solamente aquí, este aparato en la naturaleza no existen los tonos puros, pero sí se produce, haz de cuenta, una superexcitación, una sobreexcitación en las fibras laterales y entonces produce una mezcla. El paciente te dice, híjole, yo sí oigo, pero... Y ellos, por ejemplo, tienen muy mal pronóstico, inclusive con aparatos auditivos, con temas de implantes cocleares, tienen muy mal pronóstico porque no van a poder discriminar, o sea, no van a oír ruido, pero no lo van a poder entender, interpretar, ¿ok? Entonces, y por otro lado tenemos los estudios objetivos. Los objetivos son las emisiones otoacústicas. Esta parte, ¿quién me hizo la pregunta de los bebés? De los bebés, ¿ok? El primero que sí se le hace casi a todos y es obligatorio, creo que ya hoy por hoy también la legislatura aquí es, ¿verdad? Las emisiones otoacústicas, que se llama tamizaje auditivo neonatal, se les coloca un aparatito que es como un audífono de inserción con un micrófono y nosotros vamos a producir distintos sonidos que van a viajar por todo el oído y después por la vía auditiva. Y sabemos que hay vías aferentes y eferentes y por lo tanto también ya se estudió de ciertos ecos que se producen cuando un oído es completamente sano, ¿ok? Cuando el eco regresa dentro del rango, nos va a marcar aquí el aparatito, check, que pasó el niño, ¿no? Entonces, con ese niño decimos, ya no es necesario estudiarlo más, tiene todo por adelante. Si me sale un tachecito aquí, nada más voy a saber que hay algo que checar en el niño. O sea, no me va a decir si su problema es que una malformación, desde, ¿cómo se llama? También falta de madurez en el desarrollo de su oído, o puede ser también un tema ya más central, puede traer un problema de malformación también en la vía auditiva, etcétera, ¿no? No vamos a saber, nada más vamos a tener una alerta de que hay que checar esos niños. Bueno, el segundo estudio aquí tenemos potenciales evocados auditivos. Hoy les voy a dar la teoría, vamos a hacer una práctica que los voy a tener que dividir como de 4 en 4 para que realmente hagamos un estudio y lo puedan ver cómo está. Este es el estudio por excelencia para verificar el estado de una vía auditiva, ¿ok? ¿Ok? Y por último, la timpanometría. La timpanometría nos va a medir qué condición está
de presiones y la elasticidad del tímpano. Detrás del tímpano, vean, le voy a quitar aquí, a ver si pueden observarlo. Esto es la caja timpánica, ¿ok? Por aquí muy chiquitito debería estar, ¿ok? Si aquí, como les decía, por una otitis o por un proceso infeccioso, etcétera, tenemos ahí acumulados moquito, etcétera, pues no va a dejar que el tímpano se mueva de una manera adecuada y eso va a producir una sordera conductiva. Eso lo hacemos igual con un aparatito muy parecido a este. Se mete la olivita en el conducto auditivo, vamos a crear una presión y el aparato tiene como un barómetro que mide las presiones y va a ver si realmente hay flexibilidad en el tímpano o está muy rígido o si está roto el tímpano, y también nos va a marcar distintos trazos que nos va a decir si hay algo mal ahí. ¿Dudas? Bueno. Otra patología, además de la parte de una hipoacusia, tenemos también otra patología audiológica que se llama tinnitus. ¿El tinnitus alguien sabe qué es? ¿No? Es un zumbido, acúfeno, exactamente. El tinnitus es importante porque se comporta justamente como una alucinación auditiva. El paciente te dice que está percibiendo un sonido, pero realmente ese sonido no existe. Entonces, la valoración audiológica para un tinnitus primero hay que saber que está altamente relacionado con una pérdida auditiva. Primero se les tiene que hacer una audiometría, después una timpanometría para detectar que no haya ahí un problema en la impedancia del sonido, en el paso del sonido, y después una prueba que se llama THI, que quiere decir Tinnitus Handicap Inventory, que no sé si alguien ha estado cercano a la prueba de ansiedad de Beck, que utilizan los psiquiatras para diagnosticarte ansiedad. Te hacen una serie de preguntas en la cual para saber qué tanta ansiedad tienes. Les voy a hacer, por ejemplo, unas aquí, le dice, ¿le cuesta concentrarse por culpa del ruido o zumbido de oído? Y pueden contestar sí, a veces o no. Y luego, ¿le pone de mal genio el zumbido de oído? Sí, a veces y no. Y entonces se le dan distintas puntuaciones al sí, a veces y no, y de ahí nos va a sacar 5 grados de tinnitus, desde el que es leve hasta el catastrófico. El catastrófico, los pacientes que llegan a nivel catastrófico tienen alta correlación con suicidios, ansiedad, insomnio, entonces hay que tratarlos también aquí multidisciplinariamente, audiología con psiquiatría y estimulación magnética transcraneal en algunos casos. Bueno, es altamente incapacitante y relacionado con patologías psiquiátricas, les digo, o sea, imagínense que para un tinnitus incapacitante los pacientes escuchan un sonido más o menos a 50 decibelios. Es más o menos pi todo el día, toda la noche. Entonces llegan y te dicen, ¿me quitas esto o me doy un balazo, no? Hay una tortura que hacían en El Chapo, en una serie que ponen del Chapo, que al Chapo lo ponen y lo someten a un tinnitus artificial, digamos, hay así cámaras de tortura y la gente dice, es lo peor que puede pasar, entonces imagínense. Ahorita la fisiopatología es ahorita todavía así súper detallada, hay muchos estudios, pero se supone que es una actividad anormal debido a la potenciación a largo plazo de las vías aferentes y eferentes de la audición. ¿Se acuerdan del tema de dolor que dio el doctor Enrique Boll, que comentó él sobre el dolor del miembro fantasma, ¿no? Que a pesar de que cortas la extremidad, pues siguen las neuronas, ¿no? De primer orden, segundo y tercer orden, activadas o se activan con un estímulo similar. ¿Se acuerdan lo que dije por acá? De que las vías van muy pegaditas una de otra. Entonces imagínense que en la cóclea, déjame me voy acá, ay, es que no tengo una imagen tan bonita de la cóclea, de las células ciliadas. Pero digamos que en las células ciliadas, no tengo. En las células ciliadas, las que generan el ruido de 4000, por ejemplo, hertz, de la frecuencia de 4000, se mueren, ¿no? Por algo, pum, se pierde ahí. Vamos a ver nosotros en la audiometría una hipoacusia solamente en esa región, pero el núcleo coclear dorsal va a estar esperando las aferencias
del ganglio espiral que corresponde a 4000 Hz. Entonces va a estar así como, y como no va a recibir nada, se va a sobreexcitar y va a producir de manera aferente y eferente sobreexcitación de toda la vía auditiva. Y eso va a producir el constante, o sea, justamente se relaciona mucho con las frecuencias que pierde el paciente, por ahí está su tinnitus, ¿ok? Si son agudas, si son... Y pues es un tema complejo. Entonces tenemos una excitación anormal de la vía auditiva central. ¿Y cómo se trata? Se trata con habituación. Todavía no en ese tema, ¿verdad? En el diplomado de la habituación. ¿Sí? Ok. En la parte de la habituación vamos a hacer un proceso de atención, lo vamos a cubrir o enmascarar con un aparatito auditivo, se lo ponemos al paciente, sacamos en qué frecuencia está su tinnitus, ya sabemos, ahorita les vamos a hacer pruebas para que vean lo de los tinnitus, pero sacamos a qué se parece el ruido y le vamos a poner un ruido parecido que lo va a cubrir y de repente lo va a ir por debajo de la intensidad y después por arriba de la intensidad. Y eso va a hacer que nuestro cerebro le deje de prestar atención y por lo tanto lo olvide, ¿ok? Pero no se quita el tinnitus con este tipo de terapia. Únicamente, digamos que es como cuando te acostumbras a tu perfume. Tú, si te vuelves a concentrar, no te da anosmia, ¿no? Lo podrías volver a... No es que estemos anósmicos, pero nos acostumbramos y le dejamos de prestar atención. Eso sería a través de habituación con un sonido parecido, el tratamiento inhibitorio de la corteza auditiva primaria con estimulación magnética transcraneal. Ese es lo más novedoso para el tratamiento de tinnitus. ¿Qué hacemos? Como no podemos estimular, ya lo verán después en la clase de estimulación magnética, núcleos muy profundos, por ejemplo, no en tallo, etcétera, lo que hacemos es nos vamos a la corteza auditiva primaria, ¿okay? Y ahí vamos a dar impulsos inhibitorios para producir, por lo tanto, una desexcitación de toda la vía auditiva, ¿ok? Tienen excelente pronóstico siempre y cuando los pacientes sean unilaterales. Bilaterales es muchísimo más difícil. Bilateral quiere decir que oyen por los dos oídos el tinnitus, el pitidito, ¿ok? Si nada más está de un lado, es más fácil porque, por ejemplo, para un tinnitus del lado derecho, hacemos en esta área estimulación magnética inhibitoria, o sea, pasamos pulsos despacitos lentos a menos hertz, a 1 hertz, y producimos que esta hiperactividad baje, ¿ok? Y se regula bien, pero vean, la vía auditiva es muy compleja porque se decusa aquí en el núcleo olivar superior, hay decusación del sonido, etcétera. Esto para poder percibir de dónde viene el sonido. Ahorita les explico un poquito más. ¿Cómo voy de tiempo? Entonces, si son bilateral, muy difícil, porque como hay estas interconexiones, etcétera, a veces empezamos a disminuir en el lado, ¿cómo se llama? En el lado del tinnitus, pero en el contralateral que no se está estimulando empieza a aumentar, en fin. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la valoración? Primero hacemos una audiometría. Puede cambiar a la acufenometría, es justamente comparar con sonidos que emite el audiómetro, que tú me digas, así lo escucho, ¿ok? Yo te voy a pasar varios sonidos, pi, 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 y me dices, así lo escucho, y después te los voy a pasar a distintas intensidades, pi, 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 y me dices, así. Entonces voy a decir, el tinnitus es comparado a 4000 Hz, equiparado 50 decibeles arriba del umbral del paciente. Entonces voy a saber que ese paciente está fregado, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Posterior a la estimulación volvemos a hacer eso y cambia la acufenometría y cambia también el Tinnitus Handicap Inventory. O sea, pasa de ser uno catastrófico a te dicen ya pasó a uno moderado o a uno leve y ya puedo vivir con él. Y entonces también las enfermedades psiquiátricas asociadas pues se van en muchos de los casos. Vamos a publicar aquí de la clínica un caso clínico que tuvimos mucho éxito con un paciente y se va a publicar próximamente en una revista científica. Y bueno, esta parte que interesa mucho para la valoración de la vía auditiva, fíjense, utilizamos
potenciales evocados de tallo cerebral. Y vamos a ver en el estudio distintas ondas, ¿ok? La onda 1 nos va a representar el nervio auditivo ipsilateral. Ipsilateral quiere decir del mismo lado, ¿ok? La onda 2 nos va a representar el núcleo coclear ipsilateral, los núcleos cocleares aquí. La onda 3, donde ocurre la decusación, porque vamos a ir al núcleo olivar superior, que es aquí las decusaciones, van a estar representadas por la 3, la onda 4, por los núcleos del hemisco lateral contralateral, la onda 5 también va a ser en lo contralateral, pero ahora del colículo inferior, la onda 6 vamos a tener el núcleo geniculado medial contralateral y la onda 7 vamos a tener la corteza auditiva. ¿Dudas, preguntas ahí? ¿Cómo se ven en los estudios de potenciales, los trazos? Este está muy bonito, ¿no? Este está hecho como para que, ya saben. ¿Cuáles les vamos a poner atención? Ok, ¿cómo se hace el estudio? El estudio es prácticamente, en niños hay que procurar un sueño fisiológico, que se llegan por la mañana, y haces que se duerma el niño, y después con unos audífonos de inserción o unas copas así, les vamos a poner y vamos a producir un sonido que se llama clic. Clic quiere decir, no es un sonido puro, no es un sonido pi, pu, pu, como los que les hago. Es un sonido que abarca una frecuencia, varias frecuencias. Y vamos a estar valorando de entre las frecuencias de 3000 a 5000 hercios. ¿Cuáles son esas frecuencias? ¿Son graves, agudas o medias? ¿Qué son? De 3000 a 5000 hertz. Vamos de aquí. De 3000 a 5000. Las agudas. ¿Ok? Estas las vamos a valorar. Si salen mal, después hay otros estudios que también son potenciales de varias frecuencias que puedes ver desde acá. O sea, nos dan cada una de las áreas de la audiometría. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Pero de clics, que es como un tamizaje rápido, va a evaluar estas áreas, de 3000 a 5000 Hz. ¿Ok? ¿Cuáles? Aquí se las puse en colorcitos para que se lo estudien, para cuando vengan a la parte de la práctica con el equipo, etcétera, vean ustedes a cuáles prestarles atención. Este es como un manual. Le vamos a prestar atención a la onda 1, a la onda 3 y a la onda 5. La onda 2 y la onda 4 no siempre se traza en todos los pacientes, no es clara en los pacientes, y la 6 y la 7 no se consideran para este tipo de estudio. Se llama también este estudio de latencia temprana, porque quiere decir que vamos a evaluar la reacción de la vía auditiva en los primeros 10 milisegundos. Hay otros estudios que son de latencia media y de latencia tardía. Los de medio checan los sonidos de 10 milisegundos a 50 de milisegundos, y los de latencia tardía son de 50 milisegundos a 300 milisegundos. ¿Ok? Yo sé que es mucha información, pero entonces vamos a ver onda 1, onda 3 y onda 5. Ahora, ¿cómo interpretar esto, no? Parece que es chino, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar esto y vamos a saber si está oyendo o no está oyendo, si tiene alguna anomalía o qué? Ay. Entonces tenemos en esta parte, para la medición de las ondas vamos a centrarnos en dos aspectos importantes: las latencias y los intervalos. ¿Ok? Se le llama latencias a el momento en el que ocurre la onda, en el tiempo. Aquí tenemos el tiempo desde 1 milisegundo hasta 6 milisegundos, y como pueden ver, se espera que la onda número 1 ocurre a los 1.5 milisegundos, la onda 2 a los 2.5 milisegundos, la onda 3 a los 3.5 milisegundos, la 4 4.5 y la 5 a los 5.5 milisegundos. Esas son las latencias. Y los intervalos son este rango que hay entre la primera y segunda. ¿Cuál sería el intervalo de esa onda?
de la 1 y la 2. Exactamente, 1 milisegundo. Y acá igual, igual, igual. Podemos tener pequeñas variaciones que se las dejo aquí. Las latencias normales pueden ser todos estos números rojitos más menos 0.20 y todavía se consideran dentro del rango normal, ¿ok? Si tuviéramos aquí 1.7, palomita. Si tenemos ya 2, dices, ay, aquí ya pasó algo, ¿no? Aquí igual, en todas las latencias, 0.20 milisegundos más menos, ¿ok? Y en los intervalos pasaría lo mismo, ¿no? 0.20 milisegundos. Fíjense aquí. De la onda 1 a la 3, de la onda 1 a la 3, ¿cuántos milisegundos debería de haber? Lo normal, 2. Y de la 1 a la 5, de la 1 a la 5, ¿cuántos? 4. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar justamente en ver eso, en medir. El programa ya trae literalmente una reglita que tú vas así pasando y te va diciendo en qué milisegundo está apareciendo cada onda y te va ayudando esa parte, y luego trae una reglita para medir si realmente es 1 milisegundo o ya se pasó a 1.5, ¿no? Porque todo eso nos va a dar, bueno, al neurofisiólogo o al audiólogo datos importantísimos. Entonces aquí tenemos, fíjense, la latencia 1. Este es un intervalo, el intervalo de 1 a 3, aquí lo mediríamos, el intervalo de 3 a 5, ¿cómo se mediría? O el intervalo de 1 a 5, ¿ok? Es nada más un ejemplito, ok. Entonces nosotros tenemos lo del el potencial auditivo, potencial evocado auditivo de tallo cerebral normal, sería algo así, esperado. Vamos a comenzar con sonidos de 80 decibeles, son fuertes, son sonidos que vamos a escuchar, un clic, pip, tic, 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 más o menos esa intensidad, y vamos a esperar que en una audición normal, ¿qué oído estamos evaluando por el color? ¿Se acuerdan qué les dije? Izquierdo, sí. Entonces, aquí estamos viendo que están evaluando un paciente del lado izquierdo, le están mandando primero 80 decibeles, los clics. Y fíjense, aquí está la interpretación. Tenemos 1. No sé, no lo alcanzo a ver, 0.5, digamos 2.80, 3. No sé, pero están dentro del rango normal, ¿ok? Y después vamos bajando intensidad, le volvemos a mandar los estímulos, igual el clic, pero ahora a 60 decibeles, a 40 y a 20. Como pueden ver, la onda más importante en potenciales auditivos de tallo cerebral es la onda 5. Es la última en desaparecer y es justo en la que nos vamos a fijar para saber el umbral auditivo. Este paciente está escuchando en 20 decibeles. ¿Qué les dije al principio con la tabla? ¿Que 20 decibeles era audición normal o ya había pérdida auditiva? Okay. Entonces sabríamos que un bebecito que pasa esta prueba y hasta 20 se alcanza a diferenciar la onda quinta, quiere decir que está perfecto. ¿Okay? Aquí, como pueden ver, entre menos intensidad del sonido, las latencias se van aumentando en tiempo, ¿sí? A eso el neurofisiólogo tiene una tablita y va viendo que esto ocurra de manera correcta. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Aquí viene la explicación de lo que les dije aquí. Pero... Si la 5 está bien, ¿significa que todas las anteriores estuvieron bien? No, ahorita vamos a ver esos casos. Digamos que es audición así, bien bonita. Esa es tu pregunta, mira, por ejemplo. Aquí tengo 5.8 al parecer. Está dentro de intervalo, ¿cierto? Esta, mira, 5.8, ¿te acuerdas que te dije que esta debía ser 5.5 más? Bueno, pongámosle que puede haber, casi está en este paciente, ¿no? Hay pacientes donde los puedes encontrar que sí, pero fíjate la 1 está en 2.15. Entonces quiere decir que de aquí a aquí, de que recibí el estímulo, tardó en que el nervio coclear recibiera la información. Esto vamos a sospechar de una hipoacusia conductiva, porque voy a ver que a pesar de que aquí hay un intervalo mayor, entre estos intervalos se están conservados. Quiere decir que una vez que llegó el estímulo
al nervio coclear, ya todo lo demás se fue perfecto. Entonces, diría que el problema está antes de la cóclea, ¿ok? En los huesecillos, o hasta un tapón de cerumen, o sea, ahí es bien importante toda esa parte. Entonces, eso es, y aquí volvemos a ver normal. ¿Y qué pasa? Que aquí ya no llega a 20 decibeles, se quedó en 40. Cuando yo le pasé a 20 decibeles, ya no tuve respuesta. Entonces, hay una hipoacusia, sí, pero probablemente corrijo el tema conductivo, el tapón de cerumen, o que se vuelva, no sé, hay pacientes que, por ejemplo, se les hace estapedectomías, que es que el estribo, en las hipoacusias conductivas de tipo de otoesclerosis, se les cambia el estribo o el estapedio por uno de platino, y eso produce otra vez un movimiento libre que produzca esa potenciación del sonido. ¿Sí les explicaron esa parte, no? Entonces, imagínense que son como bisagras que si están rígidas, pues no se mueven y pierdes ahí sonido, no alcanzas a levantar la potencia o el power que requiere, y yo ya nada más cambiándole eso, esto saldría completamente normal, desplazaríamos esto hacia acá y todo se vería normal. En el caso del tapón de cerumen, hay personas que hacen limpiezas como heridas con agua. Sí, ¿Eso es bueno? un otorrino sí, que te lo haga un otorrino No hace ningún daño. es que tiene que checar, por ejemplo, justamente eso, si no tienes una perforación en el tímpano, etcétera, porque si hay una persona que cualquiera te dice, es que la gente, ni te limpies con cotonetes, porque la gente se empuja y haz de cuenta como antes los rifles para la pólvora, si te fijas, así utilizaban una cosa para meterle como en las películas, ¿no? Y dispara, lo mismo se produce, y cuando les ponemos el otoscopio, se les ve una masa ahí. Y si está perforado o algo y tú lo limpias con agua, pues incluso con mucha presión te puedes llevar los huesillos y hacer un desmaíz. ¿Ok? Que te tienes que limpiar. Exactamente, donde te alcanza el codo. Ok. Y esta no se las pongo porque va para la etapa 2, para que ustedes se imaginen cómo saldrían las neurosensoriales. Les voy a poner aquí las dos cuestiones. Neurosensoriales quiere decir que son a partir de la cóclea o retrococleares, es decir, ya una vez que pasen el nervio auditivo, ¿ok? Entonces, los intervalos del 1 al 5, si está prolongado, es decir, tardó más tiempo de los 4 milisegundos, ¿se acuerdan que tenía que durar 4? Y sale prolongadísimo o largo, nos está diciendo que es un problema retrococlear. ¿De qué enfermedades podríamos sospechar ahí? Una hipoacusia, sí va a tener una hipoacusia, pero ese digamos que es como el resultado. Pero ¿qué lo podría estar causando esa hipoacusia y que es alerta? Los medicamentos ototóxicos, ¿no? Un medicamento tóxico me haría más bien un umbral aquí. O sea, sí, puede ser postcoclear. Un ototóxico, claro, sí. Un ototóxico como por ejemplo amicacina. ¿Qué otro, doctora? Porque a los niños les dan muchos ototóxicos y luego nos producen. Todos los aminoglucósidos de nicomicina, amicacina, todas estas. Siempre esta familia evitarlos. de aminoglucósidos, algunos fitoterapéuticos, pero debe ser más especializado, pero sí, por favor no usen aminoglucósidos. Sí, porque sí pasa. Y luego ya no desarrollan lenguaje y tienen que venir con la experta. Bueno, muy bien. Otro retrococlear. Un tumor, un schwannoma. También podría ser. ¿Qué más? Enfermedades desmielinizantes. También nos pueden producir que los potenciales de acción no vayan a esa velocidad que se requiere y entonces va a haber amplificado el intervalo. ¿Ok? Mientras que las cocleares, que van a las células ciliadas, vamos a ver casi siempre que se conserva el intervalo de manera normal. Únicamente vamos a tener aquí una desaparición previa a los 20 decibeles. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Agarra al tímpano, sí, y al martillo, y el otro que está como en el estribo. Esos son unos reflejos que se llaman estapediales, que justamente se tensan cuando escuchan. Eso es un reflejo y
evitan que el sonido llegue muy fuerte. Pero hay sonidos exagerados, por ejemplo, que les explote un cohete, etcétera, es mucho más rápido y el daño ya es irreversible. Entonces, por ejemplo, un trauma acústico casi siempre va en la frecuencia de 4000. Los pacientes con tinnitus tienen conservadas todas las frecuencias, pero los 4000 no. Vemos una, se llama una onda en B, déjenme se las dibujo aquí. Mira, siempre la dibujo aquí porque muchos de los pacientes tienen conservadas todas las frecuencias y aquí en 4000 cae y luego vuelve a subir. Entonces, las aferencias de esta frecuencia van a estar hiperexcitadas y por lo tanto van a producir un acúfeno o un tinnitus en esta área. ¿Okay? Pero fue a nivel de las células ciliares, de los estereocilios. ¿Cuál? Ah, sí, justamente, sí. Entonces, esos, por ejemplo, se llaman reflejos estapediales y los tenemos, o sea, los medimos en un aparatito que se llama impedanciómetro, también se los voy a mostrar, ¿ok? Que estén funcionando bien sus reflejos. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien con tinnitus? Con cualquier, o sea, se puede ver desde, hay unos que no van relacionados con una pérdida auditiva, y ahí la etiología es muy difícil saber el por qué el tinnitus, ¿no? Puede ser hasta una compresión en vértebras, puede haber también disfunción temporomandibular, por ejemplo, la gente que ve temas de odontología, hay muchos pacientes que por esta parte, bruxismo, etcétera, puede producir un tinnitus, ¿ok? Es multifactorial, pero la mayoría son por trauma acústico. Entonces podría tener los potenciales, bueno, el estudio de los potenciales normal, tener tinnitus. Sí, sí se va a ver. Se los voy a presentar la próxima vez. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, pues sin más por el momento, creo que acabé a tiempo. Yo creo que dejamos también la audiometría para la próxima vez, ¿o cómo ven? Porque si no, ya es mucha información. Pero muy bien, muchas gracias.